Estamos de regreso y listos para presentarles a la invitada de esta noche. Ya le hablábamos un poquito de ella, les presentábamos la cápsula donde exponíamos un poco de su trabajo y lo que hace. Así que bienvenida al set de Tribuna Ciudadana, Margarita Álvarez de Martínez. Buenas noches. Buenas noches, Priscila. Muchas gracias por invitarme al programa. Y esta es la manera de que el público conozca un poco más a los artistas. Un punto bien importante, ¿no? Porque sí, hay mucho talento en El Salvador que a veces se desconoce, o la obra que también se vuelve tan invaluable, tan importante, y es interesante que cada salvadoreño desde las primeras generaciones puedan empezar a valorar el trabajo de los artistas nacionales, y especialmente a las mujeres en este mes que se lo dedicamos a ellas. Sí. Pues la gente se cuestiona por qué Margarita Álvarez de Martínez, conocida como Negra Álvarez. Me dijeron negra desde que nací, porque mi hermana mayor, que nos llevamos un año, nació rubia, blanca, ojos verdes. Y al año nací yo morena, pelo negro, ojos negros. Entonces siempre decían la Isabel y la negrita. O sea que... La diferenciaron. Sí, negra me llamaron desde que nací. Y después siempre cuento yo una anécdota que cuando iba a hacer mi primera exposición, en 1981, yo firmé todos los cuadros como Margarita de Martínez. Ok. Y en una cena estábamos platicando mi esposo, Janine Janowski de la Galería El Laberinto, que iba a hacer la exposición, y David Escobar Galindo, y hablamos que me había firmado Margarita de Martínez. Y me dice, pero Margarita de Martínez hay como 1000 aquí en El Salvador, me dice. Porque es un nombre común y un apellido de los más usados, digamos. Y mi esposa también me decía, ¿por qué no te pones Negra Álvarez? Y tuve que borrar todos los firmados Margarita de Martínez, y desde mi primera exposición firmé Negra Álvarez, porque realmente yo he sido Negra Álvarez. Hay cantidad de gente que no saben que me llamo Margarita de Martínez. Y a veces es sabroso porque de ama de casa soy Margarita de Martínez y como artista Negra Álvarez. Sí, es como esos dos roles, ¿no?, que hay que desempeñar. Sí, que a veces es bueno como separarlos. Sí, y tener la privacidad de una cosa y de otra. Yo a veces digo qué es lo que a Negra Álvarez no le gusta de Margarita de Martínez y qué es lo que a Margarita de Martínez no le gusta de Negra Álvarez. Entonces es como jugar con dos facetas de mi vida, que las dos han sido importantes. Eso es algo muy interesante. A ver, hablemos un poquito sobre Negra Álvarez. Hablemos dónde nació. Yo nací en Santa Ana, soy santaneca. Usted sabe que los santanecos hemos sido orgullosos. Es la sucursal del cielo, la sucursal dicen por ahí. Del cielo, sí. Estudié en el Colegio La Asunción. Cuando yo me gradué de bachiller, me fui a Bélgica a estudiar. Realmente yo me fui para estudiar en la Universidad de Lovaina. Ok. Porque como que estudiar arte para mí era un poco fantasioso, como que no lo veía tan real. Ok. Y llego a Lovaina, pero me inscribo en la Academia de Bellas Artes, en una academia tradicional. Estudio ahí un año y después averigüé que había una escuela en Bruselas, el Instituto Saint-Luc, que era una escuela antiacadémica. Entonces yo creo que fue bien interesante mi formación, porque al mismo tiempo que estudié en una academia tradicional, estudio también en una antiacademia. ¿Cuál es la diferencia de esto? La academia tradicional quizás lo que le da a uno es como más lenguaje para expresarse, porque es bien importante para el artista aprender a dibujar, tener un poco de conocimiento del color. Y en estas escuelas antiacadémicas le daban como mucha importancia a la necesidad del artista de expresarse. Okay. Entonces ahí el dibujo ya no era copiar, sino que expresar cuál era mi reacción como persona ante algo. Y yo creo que al definir a un artista, yo pondría diferente cuando uno habla de un pintor, cuando uno habla de un artista. Yo creo que un artista es una persona que nace con ciertas características, como una gran sensibilidad y sobre todo una necesidad de expresar su vivencia
de alguna manera. De ahí sale un escritor, un músico, un pintor, un escultor. Pero básicamente es esa sensibilidad ante lo que lo rodea y esa necesidad de expresar. Yo allí definiría lo que es artista. Y eso es lo que siento que yo aprendí en esta academia, que no era tradicional, sino que era antiacadémica. Y eso es lo que me ha servido mucho en mi trabajo. A ver, ¿cómo se da el paso o cómo Margarita decide irse y dejar El Salvador y decir, quiero ir a estudiar a otro lugar, quiero aprender de otro mundo? Dio la casualidad que había una prima mía que estaba en Lovaina. Yo pensaba irme a México. Yo siempre tuve la inquietud de estudiar arte. Pero como le digo, para mí ser artista no estaba dentro de la posibilidad de serlo. Para mí los artistas era como alguien que estaba muy por encima de lo normal de la gente. Y decido irme a Bélgica casualmente. Yo pensaba irme a México, pero hablando con esta prima y otra amiga, decido irme a Bélgica casi sin saber a qué iba. Y allá como por la experiencia de aprender algo diferente. Por la experiencia bueno, yo de pretexto dije voy a ir a aprender francés, historia, pensaba irme un año. Pero allá descubro este maravilloso mundo del arte, porque realmente tuve unos profesores que me dieron muchísimo. Sobre todo que el arte, por un lado, como escribía Ricardo Lindo sobre mi trabajo, dice, Negra descubrió que el arte era un inmenso juego. Y es cierto, el arte es como un juego, es como jugar con la naturaleza, con los sentimientos, con las vivencias, con las formas. Y otra cosa que aprendí es que el arte es sagrado, no es una profesión comercial. Yo siento que es una parte bien importante de la vida, o sea, expresar lo que uno es. O lo que uno cree o lo que uno siente y logra plasmar al final. Entonces pero no creas que yo en estos 3 años vine graduada, como les decía antes, había un profesor que nos decía, en el arte es la única profesión que no les va a servir de nada tener un título, y es cierto. Muchos grandes artistas no los recibieron en academias, como Picasso, Dalí, o grandes maestros que no estaban dentro de los conceptos establecidos en arte. Académicamente, digamos. Académicamente, o sea, el arte es como ir descubriendo una obra que sorprende al mismo artista. Entonces, ese desarrollo también, cuando yo regreso, no vine como que era una gran artista, yo vine más confundida de lo que me fui. De lo que se había ido. Sí, porque después de estar en la academia, de estar con estos profesores hablando de lo que era la expresión, del sentimiento, de lo que era la diferencia de los materiales, de lo que era el color, las combinaciones, los sonidos. Entonces yo regreso más confundida de lo que me fui. Y regreso a Santana. Pero yo sentía la necesidad de estar en un mundo cerca de los otros artistas. Y me vengo al Centro de Artes, al CENAR, que en esa época estaba Roberto Galicia, Roberto Hueso, Roberto Salomón, Magda Aguilar, que hizo mucho. Y llego yo y les digo, fíjate que yo quiero entrar al CENAR. Y me dice, pero Negra, si venís de Bélgica, ¿cómo vas a ir a estudiar al CENAR? Venite de profesora. Entonces me contratan de profesora de técnicas en metal. Entonces yo empiezo a dar clases de repujado en metal, porque si usted ve mi trabajo, yo he trabajado en todo. En todas las facetas, en todas las partes de materiales. He hecho escultura, he trabajado en madera, en láminas viejas, y creo que eso es el arte, una gran libertad de escoger. Entonces allí yo me incorporo en un ambiente artístico que fue bien importante regresar y ver qué estaba pasando en El Salvador.
Claro. Como te digo, en fin, y hago mi primera exposición 10 años después de haber regresado. Y es que no eran contextos nada similares, o sea, Europa Sí. y El Salvador. Pero yo regreso y por una experiencia que tuve en Bélgica, decido no hacer una exposición hasta que realmente yo tuviera una obra mía. Ok. Porque pintar no es copiar y que quede bien, es decir, esta obra realmente refleja quién soy yo. O sea, yo regreso en 1970, me caso en 1973, estuve en el CENAR, el Centro de Arte, del 70 al 73, me caso en el 73, me voy a Miami, que mi esposo es médico. Ok. Una persona, es de las cosas maravillosas que me pasaron en mi vida, porque yo creo que un artista no es fácil de sobrellevar. Sí, yo siempre digo, mi gran suerte es que a mi esposo le gustaba el arte y realmente me dejó ser yo. Eso es un parte punto importante. Importantísimo en mi vida. Les digo yo que realmente me apoyó tanto y me apoyó en dejarme ser yo. O sea, le dio importancia a lo que yo hacía. Ese es un punto interesante porque no todos valoran el arte y no todos pueden dejar a un artista ser a todas sus anchas y ejercer, que es una de las cosas importantes. Tengo que irme a una pausa, Negra, pero al volver seguimos compartiendo un poquito de usted, de esa historia de qué pasó con los años, qué sucede en Miami, otro contexto también, y creo que el artista agarra vivencias, ¿no?, de todos lados y al final enriquece su obra y su trabajo. Así que nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con más. Seguimos conociendo sobre los artistas nacionales.